bloque que justamente tiene que ver con Tribuna Libre. Vamos a hablar no de la política actual, aunque por supuesto vamos a trazar un parangón. Por eso lo hemos invitado a Gastón Puet, que en su condición de profesor de historia y de urquicista, bueno, precisamente se nos ocurrió esto de, bueno, a ver, Urquiza en este tiempo, ¿qué políticas desarrollaría tanto a nivel provincial como a nivel nacional? Ya que, bueno, hablamos de Urquiza gobernador y hablamos de Urquiza presidente, ¿no? Claro, buenas noches, ¿cómo te va? Mirá, primero vamos a jugar un poco con eso. Por supuesto. Si bien hay que tener claro que en la historia no existen los supuestos. No podemos decir qué hubiera hecho Urquiza hoy, sino más que jugar un poquito con lo que hizo en el pasado e imaginar hacia dónde habría apuntado. Urquiza políticamente, económicamente era un liberal puro, ¿sí? Lo que conocemos como liberal, ¿no? Un tipo progresista que creía en el progreso material, que creía en la tecnología. Cuando hablamos de un liberal, también ahí entramos en un terreno de discusión, porque hay gente que se considera liberal en términos de derechos, pero no liberal en términos de la economía. Urquiza era un liberal clásico al estilo de Smith, digamos. Bien. Que ha leído La riqueza de las naciones y era un liberal clásico, que creía en el progreso material, en el positivismo. Bien. ¿Sí? Si tomamos ejemplo de Urquiza gobernador, fue un gobernador que en su periodo ordenó la provincia. La provincia venía del periodo de las guerras civiles, era un caos. Socialmente la encaminó en cuanto a evitar la delincuencia, si bien fue duro, estamos hablando de otra época, pero logró controlar lo que era la delincuencia. Hay crónicas de la época en las cuales dicen que, por ejemplo, uno en un claro encontraba una montura abandonada y volvía a pasar al mes, la montura estaba en el mismo lugar, a nadie se le ocurría. Está bien que te cortaban la mano si te agarraban robando, sí. Al punto tal de que ni siquiera se robaban las frutas de los jardines de las casas. O sea que impuso disciplina por sobre todas las cosas. Primero impuso disciplina. Él sostenía que la disciplina era, digamos, la base. Sí, impuso disciplina en cuanto a un estricto orden moral. Sí. ¿Sí? También propuso y dictó leyes en pos del progreso material y económico de toda la provincia. Una muy famosa es la creación de los tajamares, por ejemplo. ¿Sí? Hubo un año de sequía y él ordenó que se construyeran los campos tajamares para que la agua ganó y la provincia se convirtió en una provincia ganadera importante. En ese sentido, Urquiza hoy sería un liberal. ¿Sí? Por lo que vos estudiaste, digamos, a lo largo de la historia de la provincia de Entre Ríos, ¿quién pudo habérsele acercado desde el punto de vista precisamente ideológico y de la acción, por otra parte? Porque por ahí de repente podés tener tu ideología, pero no la podés llevar a la práctica. ¿De Urquiza para acá vos me decís? Sí, a lo largo de la historia de la provincia de Entre Ríos. Vos como profesor, si esto te lo pregunto a un alumno, ¿cuál sería la respuesta? Ejemplos fáciles no habría, porque la provincia estuvo prácticamente gobernada por radicales, que son más bien socialistas, o se acercan al socialismo, o de peronistas, que han sido más bien proteccionistas, porque ya el peronismo surge después de la Segunda Guerra Mundial y aparece el Estado de Bienestar. Lo que apareció después fue el neoliberalismo, que también es mala palabra hoy en día. Sí. Es que el neoliberalismo... Porque el neoliberalismo tiene otros ribetes, claro. No es el liberalismo tal cual lo profesaba. Claro, es más bien un liberalismo de recortes, de pensar en el Estado para unos pocos, es una cosa diferente. Uno ya piensa en menemismo y se va a otros lugares. Sí. Los gobiernos, cuando ha habido militares en el poder, por lo general han puesto ministros de tipo liberal. Pero que terminaron al final haciendo o llevando adelante políticas que nada tenían que ver. Nada tenían que ver. Como agravante de lo que era un gobierno militar en sí. Prácticamente después de Urquiza no ha habido un gobierno liberal puro en Entre Ríos. Y de hecho la provincia nunca más fue lo que fue después de Urquiza. ¿Sí? Entre Ríos en el siglo XIX, durante el gobierno de Urquiza, era una provincia de gravitancia nacional. Las decisiones de Urquiza eran tomadas en cuenta a nivel nacional.
Por eso no podríamos compararlo con ninguno que vino después en ese sentido. Esto puede sonar como, a ver, alguien que te está viendo y de repente, bueno, sabe que obviamente perteneces a ese sector, puede, digo, sonar como un fanatismo, como una cuestión de... Obviamente. Sí, obviamente. La historia no es objetiva. Uno trata de ser lo más objetivo que puede, sí, pero siempre termina siendo subjetiva. Y obviamente nadie es dueño de la verdad. Yo soy, y tengo el pensamiento que tengo hoy, por haberlo buscado, estudiado, analizado, me convenció este pensamiento. A otro le puede convencer otro y está perfectamente bien. ¿Vos crees que a la hora de Urquiza, por ejemplo, la desvirtúan a partir de estigmatizarlo en el sentido de, bueno, tuvo tantas hectáreas de campo, tuvo tantos hijos, digamos, buscándole ese costado, un poco lo aplanan en el resto, que tiene que ver con haber pensado una constitución, haber organizado el país? Ese es el tema central de nuestro trabajo. Urquiza es un asesinado políticamente a través de la historia. Voy a hacer la gran Fantino. Mauro, ¿podés cerrar la puerta? Sí. Urquiza es muerto político, pero porque la historia lo quiso enterrar en ese sentido. Él debería ser uno de los grandes líderes del panteón de los próceres. No solo es el padre de la organización nacional, el creador de la Constitución Nacional, que la Argentina moderna es Argentina gracias al trabajo de Urquiza. Pudo lograr que las provincias, después de 40 años, sancionen una Constitución federal, poniendo a trabajar a unitarios, porque los que trabajaban eran unitarios creando una Constitución federal. O sea que yo me di cuenta que en general se sabe, por suerte ahora hay una cuota en estos últimos años de aprender o de saber algo de lo que nos pasó, pero en general nunca supimos demasiado de la historia, ni de la provincia, ni del país. Por ahí de repente cuando íbamos al colegio estudiábamos más los fenómenos internacionales, las guerras internacionales, que claro, lo que pasaba justamente en nuestros territorios. Y hay gente que, lo hablábamos recién rápidamente fuera de cámara, no tiene en claro, por ejemplo, hablando de Entre Ríos, qué época es la de Ramírez y qué época es la de Urquiza. Sí. Por ahí algunos creen que, bueno, marcharon juntos, y hay una diferencia, recién decíamos, de casi 50 años. Claro. Sí, Urquiza, Ramírez muere en el 21, claro, y Urquiza nació en el 1, ¿sí? 1801. ¿Y cuánto toma justamente Urquiza de Ramírez? Y Urquiza va a ser un caudillo federal neto. De hecho, va a completar lo que le falta a Rosas, que es la Constitución, que reclamaban todos los caudillos federales de interior a Rosas y que él nunca quiso considerar. Pero no solamente la Constitución, no se considera, ahora está empezando a ver un poco, la importancia que tuvo Urquiza en la educación, no solo provincial, sino nacional. Sí. Fue el primero que introdujo la educación para mujeres. Bueno, el primer colegio público nacional. Escuela, que era prestigioso, todos los hijos de familias que podían mandar a los hijos acá costeaban los gastos para que pueda venir a este colegio prestigioso del Uruguay, las escuelas normales de Paraná y Uruguay que formaban maestras. Ahora, él obviamente que fue de alguna manera influenciado justamente por lo que había ocurrido en el tiempo de, él era más joven, más chico, de Ramírez, pero también de Artigas. ¿Qué pensaba justamente Urquiza de, por un lado, Ramírez y por otro lado de Artigas? Él los veía como líderes federales. Digamos, no ha hablado nunca mal de ellos. No hay testimonio de eso. No, yo no he leído, no quiero decir que no haya. No ha tomado sí sus ideales federales de sancionar, pero de crear una constitución, de formar un Estado moderno y seguir los pasos del federalismo. ¿Y por qué él pudo y, por ejemplo, Artigas no? Antes. Bueno, a veces no están dadas las condiciones históricas. Digamos, Artigas tenía encima a Brasil. Él tenía que pelear contra Brasil por un lado y Buenos Aires por el otro. Urquiza se preparó, digamos. No te olvides que Rosas tuvo varios intentos de derrocamiento antes de Urquiza y terminaron mal. Ahí me llevas a un punto que me parece también es importantísimo porque, a ver, siempre se nos presentó Urquiza Rosas, digamos, como el antagonismo puro. Claro. Pero excepto los intereses del puerto, en el resto, digamos,
vos me decís que a Rosas lo único que le faltó fue concretar la organización nacional. ¿Qué es lo que hizo? Sí, a grandes rasgos sí. Y Urquiza fue durante casi 10 años su mano derecha. Después eran unas cuestiones de fondo que había que resolver y llegó un momento en el que Urquiza dijo, bueno, hasta acá. Pero inclusive Rosas, cuando vive en el extranjero, Urquiza le manda dinero de su propio bolsillo para ayudarlo a que no la pase tan mal. Durante bastante tiempo le mandó dinero Urquiza a Rosas. Pero la pelea central tiene que ver con el puerto. Con la Constitución. O sea, Constitución Nacional, organizar el país jurídicamente. Sí. Si no, seguía siendo las 13 provincias Sí, un estado marcadas por un tipo. Era una dictadura legal. De hecho, era una dictadura legal. Porque si bien la legislatura le rechazaba la renuncia, era una formalidad. Digamos, Marco Avellaneda se la rechazó y terminó degollado. Pero darle un marco legal. Por eso a Urquiza muchas veces se lo castiga. Como, digamos, se ha hablado de la traición de Urquiza. Primero que en Caseros no hubo traición, desde mi punto de vista, porque no existía la Argentina. La Argentina es un Estado constituido jurídicamente y no existía la nacionalidad argentina. Había un pacto, que era el Pacto Federal. Sí, vos decís que Urquiza, ¿qué prioriza justamente ahí en Caseros? La unidad nacional. Fíjate que cuando avanza sobre la banda oriental, ¿Quién no se la perdona? exclama, no hay vencedores ni vencidos. ¿Qué hubiera hecho Rosas en ese caso? Hubiera degollado a todos, porque Rosas no pactaba y no negociaba con los enemigos. Urquiza primó la unidad nacional. Y cuando convoca a los gobernadores de todas las provincias después de Caseros, les dice, todos juntos tenemos que trabajar para el país. Esos mismos gobernadores, unos meses antes, le habían dicho loco, traidor, tirano, Urquiza. Sí. Sí, digamos, la política también tiene sus cosas, ¿no? ¿Quién no le perdona justamente esa acción? Y bueno, caudillos como López Jordán no entienden el cambio de paradigma. El paradigma es de la ley de la lanza a la ley escrita. Es decir, Urquiza tuvo, digamos, esto va para ser fanáticos desde mi punto de vista, al que lo escucha, ¿no? Que no le gusta Urquiza, pero Urquiza sacrifica con su vida la Unión Nacional. ¿Por qué? Porque él, que había sido un Rosas en potencia, no se queda con el poder, como dice Sarmiento, la Horca o Southampton para Urquiza, porque lo veían como un nuevo Rosas. Sí. Él se somete a la ley después de San José de Flores y San Nicolás, y se convierte en el primer presidente constitucional, también es su mandato, y se retira, y se somete a la ley. Los otros ven en él una traición en la batalla de la guerra del Paraguay, en la no defensa del Chacho Peñalosa, pero visto jurídicamente, él está sometido a la ley, es un gobernador, él se debe a su presidente. ¿Y López Jordán qué juega en todo esto a partir justamente de él recibirlo acá en el Palacio de San José a Sarmiento? Ahí es donde se aceleran, digamos, los tiempos como para que se subleve. Ya, Urquiza sí me fue un tipo pragmático, un tipo políticamente muy hábil. Al traer a Sarmiento está diciendo, está todo bien, hay una unidad. Era una Y demostración. claro, es una demostración política de unidad. O sea, no tengo nada con vos. Yo que soy Urquiza, al que todos me tienen miedo. No te olvides que después de Pavón, antes de Cepeda del 58, a Urquiza le piden, fíjate qué importante que a Urquiza que piden como un argumento que Urquiza se retire de la política, si quieren pactar. No querían verlo, porque sabían el poder que tenía su palabra. Y eso es lo que los caudillos no entienden y le piden, por ejemplo, después de bombardeo de Paysandú, de la muerte de Peñalosa, ¿por qué no se levantaba en contra del gobierno? Del gobierno que él mismo había creado. O sea, no podía levantarse en contra de la ley de manera ilegal, porque hubiera sido una revolución contra el gobierno democrática, o sea, democráticamente, según los cánones de la época, legalmente constituido, que era la presidencia de Mitre. Se somete a eso. Cuando en la guerra del Paraguay, el presidente de la República convoca a los gobernadores hacia una guerra. Vos sos el gobernador de la provincia, te debes al presidente, no podés levantarte en armas contra el presidente de la República. Eso es lo que no van a entender los caudillos como López, que siguen pensando en el pasado en el cual había guerras civiles entre las provincias. Claro. Sí, y no le van a perdonar eso. Bueno, era, digamos, anterior a Urquiza, una traición tras otra entre precisamente todos y cada uno de los caudillos. Claro. Uno primero lo apoyaba y después se Por terminaba eso mismo, traicionando. por eso, porque no había ley escrita, era la palabra y el honor, de alguna forma. Con la Constitución hay que respetar un orden jurídico, y eso es lo que no le entendieron algunos, que lo terminan pagando con su vida. Él, a ver, desde el punto de vista
de su ideología, me decís claramente liberal, pero era un gran comerciante, Sí. antes de haberse dedicado a la Un política. gran empresario, sí, mucho antes. Mucho antes. Y empieza trabajando en un almacén en Uruguay como ayudante. Su padre tenía estancia, pero él se hace solo. Un tipo muy hábil comercialmente. De hecho, la política para él es una consecuencia del nivel de riqueza que había alcanzado en el económico privado. Digamos, llega a un punto sus negocios que la política se tocan. Claro. Digamos, ya el puerto le perjudicaba, si quería seguir creciendo debería lograr la libre navegación de los ríos, cosa que Rosas negaba, declarándose federal. Rosas nunca fue un federal, como lo entendemos desde el federalismo. Rosas era un federal político, territorio, pero económicamente sigue siendo unitario. El Claro. privilegio del puerto, los ríos no navegables. Bueno, ahí está entonces la pelea fuerte, digamos. Exacto. Cuando ahora se celebra el Día de la Soberanía, Sí. es una mentira. Porque la soberanía se toma un combate con unas cadenas en el río, Sí. como si el interior no hubiera estado esperando esos barcos. El gobernador Estrada en vuelta de Corrientes, obligado. claro, una vez que cruzan esa batalla, las naves inglesas siguen remontando el río, fue la escaramuza. Llegan a Corrientes y el gobernador de Corrientes los espera con fanfarria en el puerto. Son recibidos como con loas. Es decir, no fue que el interior no quería eso, el interior quería navegación. Entonces, de acuerdo a lo que vos has estudiado, la vuelta de obligado no es tal como, digamos, se la presenta hoy. No, es una construcción, En este revisionismo. porque muchas veces la historia tiene un uso político. Es una construcción política. La vuelta de obligado. Mansilla es un traidor para Entre Ríos. Mansilla es el causante indirecto de la muerte de Ramírez, que es el gran prócer entrerriano. O sea, y acá se ha querido destruir a Ramírez en pos de otro caudillo que no era entrerriano, que es Artigas, que también es loable en lo que hizo, pero que es de la banda oriental. Bueno, pero convengamos que estábamos todos Sí. dentro de Sí. un Pero nuevo paraguas. fíjate cómo es la cuestión. En Entre Ríos se celebra el Día de la Bandera, Sí, la bandera de el Entre nacimiento Ríos. de Artigas. Claro, sí. No hay fechas ni feriados por el nacimiento de Ramírez ni por el nacimiento de Urquiza, que fue hace poco, Vos decís en las escuelas. que, por ejemplo, la traición de Ramírez hacia Artigas no es tal. Digamos, no hay blancos o negros. Tiene muchos matices, la llamada tradición. ¿Sí? Artigas era el caudillo de la banda oriental y Ramírez pretendía ser el caudillo de su provincia. Sí. Y como la banda oriental estaba ocupada por Brasil, tenía Artigas dando vueltas. Vos te gusta que tu jefe te venga a visitar un par de días, pero no que se instale en tu casa, porque tu casa mandás vos. Entonces hay un poco también de celos territoriales, intereses. Él quería seguir siendo el jefe y Artigas y Ramírez también. ¿Qué haría Urquiza hoy, entonces? Y Urquiza primero, lo yo traemos de aquella época, Claro. y lo implantamos Juguemos como hace Pacho Donald, desastrosamente. acá. ¿No te gusta, definitivamente? No, porque es un mentiroso de la historia. Sí. ¿Cuál es tu referente de los que uno puede ver o Y leer? Isidoro Ruiz Moreno, por ejemplo. Isidoro Ruiz Moreno tiene muy buenos libros. Beatriz Bosch. ¿Sí? No los mediáticos. No, es que Piña, estos hombres son divulgadores. Por empezar, Pacho Donald no es historiador, son sociólogos. Y son divulgadores. Es como el real de historia. No investigan nada, no te ponen un documento. Hace poco salió un libro de un muchacho, Hernán Brienza, Sí. que se llama Urquiza el salvaje traidor que construyó una nación. Sí. Y no tiene un solo dato científico. Yo fui a la biblioteca a averiguar y me dijeron, lo piden mucho las maestras porque es una novela histórica. Y es un horror ese libro. Supone cosas, imagina. Pero la gente lo lee y lo da por sentado, que era así. Se han encargado de hablar de Urquiza de que era una conejera lo que tenía en la casa. Y no era tanto. Hay una historia negra en torno a Urquiza. Bien, para cerrar entonces. Sí, porque podemos estar todo el día hablando. No, obvio, lo traemos hoy, lo ponemos. hoy- ¿A dónde quieres ponerlo? ¿A la provincia o en el país? A nivel nacional podríamos ponerlo. A ver. Urquiza es un liberal que primero respetaría la constitución, la ley y el orden. Sí. Tendría mano dura con la insurrección. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a llevarlo a lo que pasó el otro día en el Congreso, si querés. Las sesiones no se suspenden, como no se suspendieron. Y si afuera, la delincuencia se reprime. Es decir, no hubiera habido mucho tutía en eso. Demasiado pausibles fueron en esta última semana. Sí.
porque también hay toda una historia detrás, ¿no? De lo O sea, vos decís, un Urquiza hoy sería mano dura. Respetando la ley. que no es mano dura, sería un Estado porque eso es difícil, muy parecido a Norteamérica. Es difícil plantearlo. Cuando decís mano dura. Lo que pasa es que mano dura está visto, mano dura no es así. El respetar la ley no es romper la legalidad. Digamos, el que rompe la legalidad, el que está infringiendo la ley es el que rompe la legalidad. El que tira piedra a un congreso está rompiendo la legalidad. Argentina no tiene término medio, pasamos de no respetar ninguna ley a mano dura. Entonces, mientras no se respeten las instituciones, no va a funcionar. Urquiza era, sobre todo, un legal. Tipo que se hubiera manejado con la ley. Si la ley dice, acá no se puede pasar, no se pasa. Y punto. No era permisivo. No, con eso no. No, con la ley, el respeto del orden, la ley no era. Fíjate que el campamento no permitían fumar, no te permitía el alcohol. Bueno, está bien, era otro contexto. Otro contexto, por eso es difícil. Así aplicar la ley porque también el ejército, digamos, bajo su órbita. Sí, bueno, el presidente tiene el ejército bajo su órbita. Sí, es el comandante en jefe. Y sí, digamos, era un país mucho más chico, era otra época, más paternalista también, ¿no? Pero, digamos, de hecho, jamás hubiera ido en contra de las leyes que él mismo ayudó a crear. Era un liberal. Y hubiera sido un progresista, hubiera ayudado a los empresarios. Era un empresario, hubiera ayudado a la empresa, a las pequeñas y medianas empresas, para que progresen. Bueno, todo es relativo, porque una vez cree que eso va a ocurrir. No, bueno, pero en la provincia pasó, en su momento. Aparecieron las caleras, las fábricas, los saladeros, de empresas privadas. En el sentido de fructificar, la provincia fue muy rica, no solamente él, la provincia creció mucho cuando Urquiza fue gobernador. Bueno, es apasionante el tema, como decís vos, podríamos estar toda la noche, pero no nos da el tiempo ni el programa. No. Gracias por haber venido. No, te agradezco. Muy bien, Gastón Puet, profesor de Historia, y hablando de este tema tan importante y apasionante que uno puede coincidir o disentir y que tiene que ver con el general Justo José de Urquiza. Pisoteando la bendita tierra negra de Montiel, me encontré esta chamarrita olvidada en el ayer. Estaba casi dormida a un costado del camino, esperando una guitarra debajo de un espinillo. Me contó que la viajera, que el tiempo la puso al viento y el viento la trajo al tiempo para anidarla en mi pecho. Si me ayudan mis paisanos, cantaremos hasta el alba esta vieja chamarrita y donde el pago entrerriano. Bueno, muy bien, está Débora Ecker, que ha resultado electa en el día de ayer como vicepresidente de la Juventud Radical en la provincia de Entre Ríos. No es un cargo menor desde lo partidario. Felicitaciones en principio. Gracias, Jorge. Sí, la verdad que estoy cansada, pero ayer fue una jornada muy linda, Sí. Democrática. ¿Dónde así estabas, que acá o allá en Paraná? yo estaba en Concepción del Uruguay. Estaba de autoridad de mesa del departamento, de la que también soy vice. Claro. Así que tengo ahí un par de cargos para militar. Bueno, pero convengamos que ocupar la vicepresidencia en una estructura tan importante ya es un logro para Basavilbaso y para el departamento de Uruguay. Bueno, sí, ojalá que todos lo vean así. La idea es seguir militando, tal vez ahora va a ser un poco más amplia. La idea es recorrer la provincia, tenemos muchas actividades, muchas propuestas por delante, así que la parte más difícil se viene ahora porque recorrimos la provincia antes, se militó, nuestra lista era muy federal, que era un poco el objetivo. Trepo, que es el electo presidente, ¿de dónde es? De Asencam. Sí, es de Asencam, la vice es Julieta de Gualeguaychú, yo soy la vice segunda, que soy de acá de Basavilbaso.
así que tenemos de toda la provincia y la verdad es que eso también hizo que ganemos, que muchos chicos por ahí que estaban olvidados o que no estaban en la ciudad de Paraná, en realidad, donde está por ahí el poder, se hayan entusiasmado con esto de que todos seamos del interior. Hay también algunos chicos de Paraná, y así que había de todo un poco, y creo que eso fue también el sentido de pertenencia a la lista, a la JR Activa. Pero la verdad que estamos muy contentos, nos queda mucho por delante. Bien, y en este tiempo donde justamente hay que fortalecer los partidos, al revés de lo que piensan muchos, que siguen sosteniendo que cuanto más desarticulados mejor, el radicalismo en ese sentido uno lo podrá también criticar, podrá estar a favor, en contra, podrá coincidir con sus dirigentes o no, pero mantiene ese mecanismo de cada 2 años, si no es la juventud, es el comité de mayores, a nivel provincial, a nivel local, a nivel departamental, pero hay elecciones. Y las elecciones internas son fundamentales. Para mí sí, para mí es parte de la democracia. Nosotros somos una juventud orgánica. Ahora hacía 10 años que no se iba a internas en la juventud. Era muy necesario para mí. Bueno, los mayores fueron por consenso, la lista es por consenso, que quedó de presidente el intendente de la ciudad de Villa Elisa. La idea es igual trabajar con los chicos de la otra lista, trabajar en conjunto, hay muchísimo para hacer, trabajar en conjunto también con los mayores y mejorar esa relación. Sí. Tenemos un montón de actividades, la idea es empezar a trabajar en los barrios de las diferentes ciudades, empezar a hacer capacitaciones, sobre todo unas capacitaciones internas de liderazgo, de todo lo que es política. Así que bueno, hay mucho. O sea que voy entendiendo que el radicalismo a través de ustedes quiere volver a ganar protagonismo. Por supuesto, la juventud quiere volver a ganar protagonismo. Tenemos que sentarnos y ver los temas de actualidad y pronunciarnos ante los temas de actualidad. La verdad que la juventud venía un poco desarticulada en ese sentido. Había temas de actualidad a los que no nos pronunciábamos, por ejemplo la ley del aborto, temas muy candentes que por ahí faltaba un poco más de presencia de la juventud, y es lo que venimos a hacer nosotros ahora. ¿Cuál es el límite que va a tener la juventud que está en Cambiemos? Porque, a ver, uno interpretando y sabiendo cómo piensa la juventud radical históricamente, por ahí no va a coincidir con muchas de las políticas que lleva adelante el presidente. Por ejemplo. Nosotros tenemos una posición muy crítica, sobre todo porque nosotros tenemos la bandera de la reforma universitaria, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando que la educación en la universidad sea pública. Así que nuestra posición va a ser crítica. Cuando las cosas se hagan bien vamos a apoyar, y cuando las cosas se hagan mal vamos a salir a pronunciar de que las cosas se hicieron mal. Sí, sí, y también desde lo ideológico, el radicalismo, digamos, tiene en la juventud una especie de reserva, ¿no es cierto?, para mantener los ideales, para que la ideología, si bien se tiene que ir ayornando a los tiempos, bueno, no se desvíe de los postulados de Alem, de Irigoyen. Sí, tal cual. El otro día, incluso ayer charlábamos de que, por ejemplo, el departamento Uruguay largó un comunicado muy fuerte en contra de lo que se había llegado en la convención en Gualeguaychú, y después uno se tiene que ayornar igualmente a lo que digan las autoridades y seguir militando dentro de esas condiciones. La idea es no abandonar el barco. Claro, la juventud ya de por sí es crítica, o sea, necesariamente lo debe ser. Tal cual, sí, sí, tal cual. Y esto sabemos que es una piedra en el zapato para los que gobiernan. Cuando la juventud ya se atomiza, directamente no existe. Sí, claro, por eso la idea ahora es empezar a trabajar en conjunto, que nos den el protagonismo. Sabemos que después queremos participar de la elección de los candidatos, estar en lo que es la política fuerte, porque y más en estos tiempos que de elecciones, de campaña. Claro. A tal punto la vienen relegando a la juventud radical, que yo me acuerdo en otros años, en otros periodos, hasta le correspondía, cuando se conformaban listas, por ejemplo, le correspondía a la juventud ocupar tantos escaños, cosa que se fue perdiendo. Sí, tal cual. Y nos hago responsable a nosotros mismos de no hacernos nuestro lugar, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, la idea es cambiar un poco eso también. Y acá, en Basa Bilbaso, bueno, por supuesto, está ahora un nuevo comité,
justamente estuvo aquí en el programa Emiliano Villalba, que es el presidente, que bueno, también se da este fenómeno de que es un joven que creo que han tenido la suficiente capacidad los radicales, que no precisamente se caracterizan por ser jóvenes, de poner el por lo menos más joven de todo, y que además es funcionario y que además viene del comité departamental, de ponerlo de presidente, ¿no? Sí, igual yo creo que también que las cosas van cambiando. Siempre lo hablo por ahí con el intendente de que se necesita más gente joven, y creo que también una característica del gobierno de Macri es de tener muchos funcionarios jóvenes. Y lo que yo veo en mi trabajo sobre todo, que donde hay gente joven las cosas funcionan mucho mejor. No digo que no se necesite gente con experiencia. Sí. Pero la verdad que sí, que es un cambio en todo, lo he visto en partidos, en muchos lugares. Gente joven y mujeres también. Claro. El otro día hablábamos con Emiliano, porque por ahí yo trabajo en el mismo edificio que trabaja él, y trabajamos mucho él trabaja con los jóvenes, por ahí trabajábamos con las escuelas, y charlábamos de que, por ejemplo, en este momento todas las directoras de las escuelas son mujeres. Y nada, y es una característica que está buena, que nos den el lugar que por ahí que nosotros nos merecemos. Está muy bien. La mujer tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Y los jóvenes, sí, en sí. tanto y en cuanto estén en el lugar que les corresponde por capacidad, Seguro. por militancia, Seguro. no por regalo o por una ley de cupo. Tal cual, tal cual. Esto, ¿coincidimos en eso? Coincido. Sí, seguro. Bien. Y con el intendente, por ejemplo, ¿hablaste de este tema de que, bueno, ahora vas a ser, digamos, una referente importante del radicalismo? Sí, tengo todo su apoyo, y hoy me felicitó, hoy temprano en la mañana, y me dice, ¿por qué no me contaste? Yo no, pues yo tengo perfil muy bajo. No, sí, tengo el apoyo de él, yo lo sé, y él tiene mi apoyo siempre. Así que lo que haga Gustavo, yo voy a estar con él. Bien. Concretamente, entonces, el hecho de que él sea presidente del PRO a nivel provincial y vos seas vicepresidenta de la UCR Juventud a nivel provincial, por ahora no genera ninguna colisión. No, y aparte somos parte de Cambiemos, esto es el verdadero Cambiemos. Bueno, pero hay que estar preparado por alguna eventualidad, porque por ahí no se piensa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y hay posiciones que pueden aparecer como encontradas. Pero de todo se habla, todo se charla, no creo que... En este momento, en esta era, que no va a haber no creo que haya ningún conflicto. Al contrario, tengo digamos, la dicha de que el intendente que tenemos nosotros, que es del PRO, lo conozcan todos en la Juventud Radical, así que yo puedo estar orgullosa de que soy funcionaria de Gustavo, que él se haya puesto a disposición mía y de los jóvenes, así que la verdad que... El radicalismo está en ebullición. En Concordia, por ejemplo, se dio la mayor pelea en el marco de esta interna, y donde justamente pierde Atilio Benedetti, que tiene aspiraciones, quiere ser candidato a gobernador, y por lo que se lee hoy, a partir de los resultados, esto le puede llegar a jugar en contra, porque le ganó la lista de López, digamos que, pero por una diferencia importante. Sí, mira, ayer estuve hablando también, la verdad es que no sé, sinceramente desconozco qué es lo que qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Quién es tu referente a nivel provincial dentro de la UCR? ¿Quién te gustaría que sea, en todo caso, el candidato a gobernador? La verdad que no tengo un candidato a gobernador. Es como que estoy en una situación en la que realmente no sé. Realmente no sé, tengo ahí un par vistos, pero no, porque algo formado. Porque hay varios ahí en la grilla. No sé si hay varios, ese es el tema. Bueno, también había varios para presidir el partido y de un día para el otro quedó uno solo. Esto puede pasar también si, por ejemplo, entran en discusión o en acuerdo el PRO con la UCR. De también. Tantos que hay, puede quedar solamente uno. También, sí, por eso creo que falta que pase mucha agua bajo el puente. Sí. Realmente falta mucho y pueden pasar muchas cosas. Tenemos que ver también el contexto nacional, la situación cómo va a estar. Hay muchas cosas en juego, no sé, me parece que sería apresurarme, y la verdad que tampoco no tengo una idea concreta como para responderte eso. Bien, bueno, queríamos invitarla a Débora porque, bueno, digo, es un cargo partidario importante, de relevancia, y para Basavilbaso, insisto, también es bueno. Lo mismo tiene que ocurrir en el PRO, lo mismo tiene que ocurrir en el justicialismo. Cuanto más dirigentes de acá surjan, y jóvenes militantes mucho mejor en para cualquier nosotros. partido, es lo que fortalece la política.
Bueno, te hemos invitado para hablar pura y exclusivamente de este tema, ¿no? De Bueno, turismo, para no mejor para no cambiar un poco de mezclar, tema. digamos. Para no mezclar, porque no venís como funcionario, sino como dirigente. Como militante. Como dirigente radical. Como militante. En otra oportunidad sí, te vamos a invitar y te vamos a preguntar cómo está el turismo, Bueno. qué pensás de algunas críticas que has recibido, en fin, hay tantas cosas. Seguro, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, por el espacio. Muy bien, Débora Ecker, aquí junto a nosotros.